que seguramente después lo colguemos en YouTube para aquellos y aquellas que no pudieron participar de la charla o que les interesa incluso al interior de la maestría. Para los que no me conocen, mi nombre es Lía Gómez, estoy a cargo de la Secretaría de Posgrado junto a Julián Manacorda, que le pedimos que levante la mano, y nosotros, un poco la idea de la propuesta de estas charlas es porque abrimos la convocatoria a Cortes 2020, y nos interesaba poder conversar tanto con graduados, graduadas, estudiantes, profes. Ángela y Fabiana son profes de la maestría en Derechos Humanos, está también Jorge Jaunarena, que es el secretario académico de la maestría, y con estudiantes que vienen haciendo la maestría en este proceso e indagar qué conocimientos tenemos y qué podemos aportar a todo esto que nos está pasando en relación al coronavirus, ¿no? Que muchos y muchas vamos reflexionando desde distintos lugares, y las carreras de posgrado también son un espacio donde se da la reflexión, la discusión y el debate sobre estos procesos desde la propia dinámica de las carreras. También está Pablo Bilic, que es el vicedecano de la Facultad de Periodismo presente, que ahí lo estoy viendo, así que está saludando, seguramente después también charlará. No voy a nombrar a todos y a todas, pero veo también caras conocidas de la facultad que están ahí. Está el Mendi, que también trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de la facultad, y demás. La dinámica de la charla un poco va a ser que Jorge Jaunarena, que es el secretario académico, va a presentar a nuestras invitadas, profes de hoy. Les contamos que Flavio Rapizardi, que es docente de la materia que se está dictando ahora, en el marco de la maestría en Derechos Humanos y en el marco de la maestría en Planificación y Gestión, no puede estar presente porque está un poco enfermo, pero está bien, pero no va a poder estar con nosotros hoy en el Zoom. Pero de todos modos después esto va a quedar grabado también para que Flavio, que fue quien propuso, e incluso dialogamos y discutimos sobre el título que tiene esta charla, para poder pensar desde dónde trabajar los derechos humanos en este contexto, ¿no? Cómo pensar las corporalidades, cómo pensar las luchas por fuera del espacio público, cómo articular un proceso de trabajo con la memoria. Digo, hoy yo pensaba cuando estábamos charlando con unos compañeros y compañeras sobre esta charla, digo, hace poco fue el primer juicio por teleconferencia, ¿no? Y que fue transmitido a través de la plataforma en vivo, y cuánto estudiamos como parte de la historia la televisación de los primeros juicios, por ejemplo. Fue también un acto histórico bastante importante en términos de cuando esos juicios se hicieron públicos a través de la televisión, que era el contexto tecnológico de ese momento. Bueno, ahora estamos en otro contexto, pero hay una historicidad en esos procesos que también son interesantes de ser pensados, para ver cómo aparecen esas corporalidades de la justicia, de los derechos y demás, también a través de las tecnologías. Un poco la apuesta es a conversar y a dialogar sobre todo eso. Por supuesto que vamos a abrir a preguntas y demás, pero eso se lo voy a dejar a Leandro, que va a explicar un poco la modalidad del proceso. Bien, yo aprovecho para darles también la bienvenida. Como en este momento somos 50 personas, es complicado abrir micrófonos para preguntas, y también es bastante difícil poder ver en cada una de las pantallitas quién es él o la que levanta la mano. Así que la dinámica va a ser que a medida que vayan surgiéndoles dudas o quieran comentar algo o decir algo, tienen el chat, para los que sea la primera vez que utilizan este programa, abajo, a la izquierda del centro de la pantalla, hay un botón donde dice chatear. Si ustedes lo apretan ahí, entran a un chat que es compartido entre todos los que estamos acá conectados. Exactamente, ahí van saludando y van haciendo las preguntas por allí. Yo, si veo que alguna pregunta es urgente, trato de interrumpir lo menos posible, pero la hago desde ahí. Y si no, cuando terminan de hablar todos, leo las preguntas hacia el final y las vamos respondiendo una por una en el orden que las fueron haciendo. Les pido que no lo hagan demasiado dialogado, así no las perdemos de vista las preguntas, pero cualquier cosa que les vaya surgiendo, lo escriben ahí en el chat. Esa sería la dinámica. Si querés, Jorge, cuando quieras arrancar. Dale, perfecto. Bueno, buenas tardes para todas, todes y todos. La verdad que les damos la bienvenida en nombre de la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos, en nombre, bueno, Lía ya lo dijo, de la Secretaría de Posgrado, y en nombre de la Facultad de Periodismo.
La verdad que es un gusto muy grande tener a dos compañeras ya hace rato trabajando en nuestros posgrados, hace rato trabajando en nuestra maestría, como son Fabiana Rousseau y Ángela Urondo. Es un placer muy grande, la verdad les digo honestamente, es un gusto muy grande estar acá haciendo la presentación. Me gustaría en primer lugar hablarles un poquito de esta maestría que empezamos en agosto del 2012, siendo la primera maestría en Comunicación y Derechos Humanos. Ya tenemos 5 graduados y casi 10 personas que están en proceso de tesis, finalizando en entrega de tesis, finalizando la carrera, esta carrera de posgrado. Estuvimos en varios lugares que la verdad que son muy, muy sensibles para la historia de los derechos humanos de la Argentina, como es ya varias cortes de la maestría han cursado en la ex-ESMA, en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Militancia de Hijos, en el CONTI, en el Archivo por la Memoria. También tuvimos la posibilidad y el enorme orgullo de darlo en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, de la ciudad de Buenos Aires, también la maestría, llevarla a ese lugar. Y bueno, la verdad que es una maestría muy cursada, con muchísimo desarrollo y con muchísimo potencial para seguir desarrollando. Nos visitan, otra cosa muy interesante, también alumnos de todo el continente, de México, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Venezuela, han cursado y cursan esta maestría, así que en primer lugar quería decirles eso, y antes de que si no genico, decirles también que hasta en agosto estamos pensando en abrir una nueva corte a partir de agosto de este año, del 2020, y que está abierta la inscripción para que se puedan inscribir en la maestría, y bueno, después veremos alguna forma de enviarles lo que son las invitaciones, los programas de la carrera, toda la información que tengan, para que también los que estén cursando este seminario no solamente puedan inscribirse los que lo deseen, sino además también puedan promoverla y difundirla entre sus compañeros, compañeras y compañeros. Bueno, en primer lugar quiero presentar a nuestra compañera, nuestra querida compañera Fabiana Rousseau. Fabiana es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es directora de la Asociación Civil TECME y coordina el área de subjetividad y derechos humanos, entre otros lugares, ¿no?, que coordina. Fue una de las creadoras del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, el Centro Fernando Ulloa, en donde llevó a cabo trabajos de formación teórica y práctica relacionadas con asistencia a víctimas de delitos de lesa humanidad. Tiene, bueno, una vasta trayectoria en materia de salud mental, en ámbitos públicos y privados, desde 1990 a esta parte. Tiene un libro también que es muy, muy reconocido, que es una de las compiladoras, que es Territorio, Escrituras y Destinos de la Memoria, Diálogo Interdisciplinario Abierto. Y bueno, también ha dado seminarios en nuestros posgrados, no solamente en nuestra maestría, sino también doctorados y demás maestrías y especializaciones que tenemos en el posgrado de nuestra unidad académica. De hecho, también con su fundación estamos organizando un nuevo posgrado, ya se hizo uno también con una fuerte presencia, una fuerte impronta latinoamericana, y estamos planificando otro, creo que para el segundo cuatrimestre de este 2020. La compañera Ángela Urondo Raboy ya tiene Narrativas 2, se llama la materia, que está dando permanentemente es una materia de la currícula de esta maestría, un enorme honor, un enorme orgullo. Es escritora, es periodista, tiene una historia muy fuerte, es la hija de Paco Urondo y la hija de Alicia Cora Raboy, bueno, ella está desaparecida, y él también, él era periodista, cineasta, escritor, y fundamentalmente dos revolucionarios. Ella en 1976, a los 12 meses, fue secuestrada y entregada en un orfanato desde donde se crió hasta que la retiró su abuela materna. Ángela, un enorme placer, la verdad, tenerte a vos. Fabiana, también un enorme placer
tenerte a vos en este conversatorio. Esto es un conversatorio, vuelvo a reiterar, porque la idea cuando hablamos con las compañeras también es que sea así, que sea un conversatorio, que sea participativo, que convoque al diálogo. Así que bueno, la virtualidad y en este caso Zoom específicamente no ayuda en este sentido, pero bueno, si nos organizamos, como decía Leandro recién, y ponemos la pregunta o un comentario, también no tiene que ser una pregunta, también se puede hacer un comentario, una opinión, ahí en el chat, y vamos a ir dándoles la palabra. Bueno, obviamente el título del conversatorio virtual es Cuerpos, Políticas, Lucha y Memoria en tiempos de pandemia. Así que Ángela, Fabiana, creo que empezaba Fabiana o Ángela, no sé quién quiere empezar, pero bueno, bienvenidas nuevamente, un orgullo muy grande y muchas gracias por estar presentes. Yo pienso que tiene que empezar Ángela, pero bueno, Ángela no sé si quiere. Bueno, voy a saludar para empezar. Saludemos. Eso, vemos muchas caras conocidas y muchas caras que no. Primero agradecer a la universidad por este espacio, porque para los que estamos encerrados también es importante tener estos espacios de pertenencia y de inclusión social. Tiene que ver con eso, con la propia. Así que bueno, empiezo agradeciendo. Y es un gusto enorme estar acá compartiendo con ustedes, Jorge, Fabiana, y todos los que están acá, y lamentando no estar con Flavia también, pero bueno, empezamos en una situación totalmente fuera de lo común, atípica, rara, venimos a hablar un poco de eso, y como decíamos recién en nuestro privado antes de abrir telones, es raro para empezar verse uno mismo cuando habla, es raro tener que vestirse para quedarse dentro de su casa, es raro tener que compartir el espacio encerrado mucho tiempo con las mismas personas. Yo estoy en esta cuarentena con 2 niños de 10 y 12 años, y bueno, y la verdad es que toda la experiencia en realidad se centra en principio en esa convivencia a la que estamos muy forzados y a la que no estamos acostumbrados tanto tiempo, y a reformular los vínculos hacia dentro de la casa. Y después, bueno, a pensar y a reubicarnos en este mapa social que está disuelto y que virtualmente se recompone en otros formatos, ¿no? Me parece que es un momento en donde ocurren muchas urgencias, en donde las cosas se van resolviendo sobre la marcha a medida que pasan las cosas. Uno se encuentra ante la pregunta de qué hacer ante ciertas situaciones. Y la verdad es que me parece que es un momento muy rico y muy interesante para pensar y para hacerse preguntas fundamentalmente, preguntas que tienen que ver más que con el futuro, con el futuro y con el pasado, con entender que estamos en un momento que es como una bisagra, en donde se produce un cambio de capítulo, sin dudas, en donde hay una huella previa de dónde venimos y en donde cada cual tiene sus experiencias a las que puede apelar en cuanto a pandemias, en cuanto a otros virus, en cuanto a otras experiencias de encierro, en cuanto a otras convivencias forzadas, en cuanto a lo que cada uno haya tenido en su vida como experiencia que ahora nos pueda servir para abordar este momento, que es particular, que es único, que está más cercano a la ciencia ficción que a una agenda que pudiéramos anticipar. Y ante eso me surgen muchas más preguntas que ganas de tener respuestas, y pienso mucho en los malestares y en las cosas que en realidad, si bien tengo mucha nostalgia de lo que no se puede, y me da mucha bronca la imposición, y no sé contra quién me da la bronca tampoco, ¿no? Esa cosa rara de que sabemos que tenemos una situación obligada de encierro, y sin embargo es una obligación que en realidad es un derecho. Entonces, bueno, estamos en ese tironeo interno de querer salir corriendo de casa y a la vez saber que no, que la casa es, que por suerte no tenemos que estar peleando, luchando por el derecho de poder tener una cuarentena,
decidida políticamente como fue decidida, y tenemos, sin embargo, un montón de discusiones o de cosas que acomodar adentro de esta situación rarísima, como hablábamos también hace un rato, sobre el tema de la escolarización de los niños, de cómo usamos los espacios virtuales para las construcciones sociales, no solo para las cuestiones laborales y productivas, y cómo en este nuevo contexto, como dice el presidente, bueno, él maneja, bueno, la llave de paso del oleoducto, y sin embargo, bueno, el gotero cada uno lo tiene y ahí va administrando con la mayor responsabilidad posible en algunos casos y con ninguna responsabilidad en otros, ese gotero que tiene que ver con lo vincular, ¿no? Y respecto del tema del virus y de la transmisión y del tema de las personas infectadas y del miedo al contagio, la verdad es que a mí, si bien son situaciones distintas y distintos tipos de virus, a mí me hace acordar mucho al principio de la pandemia del VIH, y nada, había algunas cuestiones del miedo, sobre todo, del miedo al contagiador, al posible, de que cualquiera que tose en la calle pasa a ser algo que alarma. Y bueno, y ante estas cosas, con el gotero que cada cual uno tiene, cada cual sabe cuán estricta puede hacer su cuarentena. Bueno, que esto también tiene que ver con los privilegios, digo, el que tiene la posibilidad de tener su alacena llena o su casa de campo retirada de la ciudad o cuestiones así, sin dudas tiene un riesgo de contagio mínimo. Y los que tenemos que ir al supermercado a reponer la alacena a medida que tenemos un peso, tenemos otro riesgo distinto, y los que tienen que salir a la calle a repartir comida tienen un riesgo diferente, y bueno, y eso hace una distinción social enorme al momento de abordar. Pero bueno, dentro de lo que es mi experiencia, yo siento que la cuarentena, bueno, a ver, personalmente soy una persona que me gusta estar adentro de mi casa, que me gusta estar conmigo misma, que siempre encuentro cosas para hacer y entretenerme, pero la verdad es que en esta circunstancia no me está resultando, porque tiene que ver con la incertidumbre, porque tiene que ver con la imposibilidad de decidir cosas. Esto es algo en donde estamos adaptándonos en una situación de supervivencia. Y bueno, y como decía hace un rato cuando me presentaban, hay algo que soy principalmente, antes de escribir, antes de dibujar, antes de haber hecho juicios y todo lo que me convierte en una persona que puede hablar sobre algunas cosas, sobre todo soy una sobreviviente. Principalmente soy una sobreviviente a muchas cosas, en muchas etapas de mi vida sobreviví cosas que se suponía que iban a matarme. Y si hay algo que sé de la supervivencia, sé varias cosas. Por un lado es que uno tiene que ser flexible para no romperse todo ante las situaciones de mucho cambio, uno no puede ponerse rígido, uno tiene que ser maleable y poder adaptarse, pero también sé que la supervivencia es un estado diferente al estado vital, a la vida. La supervivencia no es vida exactamente, es una situación de urgencia, es una situación desesperada, es un recurso extremo, pero la vida tiene que ver con el poder decidir, con el poder planificar, con el poder saber qué pasos dar, hacia dónde. Y la verdad es que es un momento de supervivencia, y lo siento adentro mío, siento que esta cuestión de la cuarentena nos obliga a una introspección diferente, racionamos las comunicaciones que tenemos, por más que tengamos pantallas, teléfonos, yo no veo la cantidad de gente que veía normalmente, ni saludo la cantidad de gente diaria que saludaba. Y eso me lleva hacia adentro, a un lugar en donde hay días que me soporto y días que no me soporto, pero sobre todo me hace pensar en esto, en quién soy yo en función de no tener los lugares en donde siempre me referí para identificarme, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Dónde están mis espejos? Bueno, es como si de pronto uno estuviese
borroneado en ese sentido. Pero bueno, por otro lado, el hecho de que estemos todos en una situación más o menos parecida, de enfrentarnos con nosotros mismos y con nuestras soledades y demás, también eso nos unifica y nos vuelve nuevamente un colectivo, ¿no? De vuelta hay algo común en esta situación que es totalmente fuera de lo común. Así que, no sé, si querés seguir vos un ratito, Fabi, y la vamos conversando. Dale, dale. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. La verdad que yo también quiero agradecer a la universidad, a todos los compañeros con los que hace muchos años venimos trabajando y pensando, porque además esta universidad y esta facultad en particular y esta maestría particularísimamente, son un lugar, digamos, de cruce entre el intento de producir algún conocimiento, como se supone que el discurso universitario pretende o tiene como objetivo y como ideal, pero también producirlo en el contexto del territorio, de lo público, llevando hasta las últimas consecuencias eso. ¿Qué significa eso de lo público? ¿No? Y no todas las universidades, hay que decir esto, tienen esa práctica de sostener en el día a día esa dimensión de lo público, por más que sean públicas. Y eso me parece un rasgo diferencial de este espacio. Lo digo porque cuando Lía comenzaba a comentar, digamos, un poco, bueno, daba la bienvenida, también dijo algo en relación a por fuera de lo público. Pareciera que en este momento de la pandemia, como estamos encerrados, estamos en ese espacio de lo íntimo, hemos perdido lo público. Y paradójicamente es porque está lo público que estamos pudiendo sostenernos en ese espacio singularísimo de la intimidad de cada uno. Y eso me parece una dimensión muy importante de rescatar y tener en consideración en momentos tan, que se han puesto tan serios como este momento que estamos transitando, no solamente además a nivel, digamos, local, no solamente en la Argentina, sino un momento muy serio a nivel internacional, en donde todo lo que entendíamos hay que pensarlo desde otro lugar. Y si hay un significante que anuda todos esos significantes, derechos humanos, cuerpos, políticas, público, Estado, luchas, memoria, es incertidumbre, ¿no? Es decir, algo de las certezas se rajaron. Incluso las certezas de aquellos discursos que están plagados de certezas, ¿no? Como puede ser el mismo discurso universitario, como puede ser el mismo discurso, ¿no?, que produce la universidad. Hoy leía un autor griego que hablaba de la dialéctica entre la utopía y la distopía, y me pareció como, digamos, una síntesis del momento que atravesamos muy interesante, porque es verdad que entre todos los intelectuales que están pensando en este momento y están teniendo una voz muy importante y circulan por todos lados sus ideas, están planteando por un lado que todo esto que está ocurriendo puede derivar en una salida hacia una posición, vamos a decir, más comunista, y otros están diciendo que esto, digamos, puede terminar con una salida más por el lado de, digamos, la profundización de la biopolítica, del control absoluto, del dominio total, y por supuesto, en ese entre dos, en ese no saber para qué lado vamos a salir de todo esto, se juegan, por supuesto, los cuerpos, la política, la memoria, el Estado, lo público, todos estos conceptos. En particular, ya que la maestría toca digamos, un significante que es muy importante, que es el de los derechos humanos, a mí me da la sensación que en la Argentina, ahora sí, en relación a la Argentina, nosotros tenemos una
una experiencia de trabajo en relación a los temas de la memoria, que hasta antes de la pandemia lo habíamos pensado, digamos, de determinada manera, ¿no? Es decir, todo el trabajo, en particular incluso lo que yo doy en la maestría, que es el seminario sobre derechos humanos y subjetividad, una perspectiva reparatoria de interdisciplina, y estaba centrado mucho de ese trabajo en relación al tema del proceso de los juicios por delitos de lesa humanidad en nuestro país, y podría decir en una palabra que el nodo de referencia de toda esa construcción en torno a, la política a las políticas de memoria en Argentina tuvieron que ver con la construcción de un nuevo sujeto político, que fue el sujeto de los derechos humanos, que a diferencia de muchos otros países del mundo, digamos, que tuvieron políticas de memoria, que tuvieron políticas en relación a ver cómo se podía reparar a las víctimas, cómo se podía restituir la dignidad de las víctimas, incluso algunos que llevaron adelante algunos procesos penales, etcétera, etcétera, ninguno de ellos logró constituir un nuevo sujeto político en torno a las políticas de memoria de los derechos humanos. Y acá sí me parece un punto nodal para articular esa construcción que nosotros tenemos en relación a lo que podemos tomar hoy en ese pasaje, podríamos decir, de un Estado cuidador, vamos a llamarlo así, para hablar del Estado hoy, que cuida, que implementa políticas públicas, que articula en los terrenos posibles de articulación, un Estado cuidador, legatario de un Estado reparador, que fue el Estado que construyó políticas de reparación en torno a las víctimas del terrorismo de Estado, que no fueron cualquier víctima, sino que fueron las víctimas de ese momento en donde el Estado entró en una catástrofe ética, moral y de todo tipo, ¿no? Esto para tomar incluso ya el concepto que ahora está muy, muy discutido, que es, digamos, esta idea cuando Agamben en estos días está diciendo que al renunciar a los ritos funerarios de nuestros muertos, al renunciar a la vida, más allá de la nuda vida, es decir, de la pura vida biológica, y renunciar a los lazos, etcétera, etcétera, estamos entrando también en una catástrofe moral, ¿no? Bueno, eso es muchísimo más cuestionable y creo que ahí hay que dejar de lado, incluso para esta charla tampoco tiene sentido, porque no nos vamos a centrar en el debate con Agamben, pero sí quiero decir que nosotros sí pasamos por una experiencia de catástrofe moral y ética en nuestro país, y que las víctimas de esa catástrofe, digamos, las víctimas del terror de Estado en la Argentina, tuvieron durante el gobierno digamos, de Néstor y de Cristina, una respuesta que estuvo fundada en la restitución de la dignidad de las víctimas. Una respuesta que yo la ubico particularmente a partir del 24 de marzo del 2004, cuando Néstor Kirchner dice: vengo a pedir perdón en nombre del Estado. El problema es que justamente, y a diferencia de los demás países, incluso de la región, no tuvieron un presidente que dijo eso, y además luego comenzaron toda una serie de procesos y políticas de articulación en torno a sostener hasta las últimas consecuencias la dignidad de esas víctimas. A lo sumo hubo algunos presidentes o presidentas también de la región que pidieron perdón, a lo sumo hubo algunas comisiones de la verdad que investigaron un poco, a lo sumo hubo algunas instancias de reparación económica. Lo que no hubo, y es una experiencia inédita, y ahí es donde entonces nosotros podemos decir que hemos constituido un sujeto político inédito, es el proceso de juzgamiento con sanciones penales en articulación con todas las políticas de reparación simbólica, pecuniarias, no pecuniarias, que implementó el Estado para de alguna manera restituir ese terreno ético que estaba absolutamente arrasado. Esa experiencia, esta es mi hipótesis, esa experiencia que nosotros transitamos es la que hoy nos permite en la Argentina ligar ese Estado reparador con este Estado cuidador. ¿Y por qué lo digo?
Porque si nosotros no tuviéramos esa experiencia a la cual apelar incluso desde la memoria, ¿no? Ángela hablaba de la memoria, es decir, esta memoria que es como una memoria hecha de un tiempo raro, que está un poco enloquecido en nuestro tiempo actual, y que es una memoria del futuro anterior, podríamos decir, una memoria retroactiva que vuelve sobre las marcas y que puede constituir un nuevo futuro. En la actualidad, todos estos significantes que atraviesan el problema de la pandemia, estado de sitio, toque de queda, estado de excepción, confinamiento, prohibición de contacto, etcétera, etcétera, que por supuesto hablan de una excepcionalidad, digamos, en el tiempo que vivimos, en la vida que llevamos, y en lo que hacemos y quiénes somos. Estamos de verdad suspendidos un poco en un estado de excepcionalidad. Todos esos significantes, en general, y sobre todo enunciados desde el Estado, siempre han significado las políticas del control, las políticas del estado de excepción, las políticas del biopoder, las políticas de la represión, ¿sí? Es decir, no son palabras que de por sí nosotros podamos asociarlas a las políticas del cuidado, ni que podamos aceptar, digamos, sin demasiada resistencia, porque bueno, claro, yo, por ejemplo, atiendo a una paciente que vive en Perú y que ella lo que me dice es, en Perú, las políticas del cuidado por el coronavirus, es decir, sostenidas en el cuidado de, digamos, el discurso sanitario, implican que hay un toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la mañana, la gente no puede salir a la calle, el que puede y tiene plata va al hospital, y el que no se muere en su casa. No hay un solo programa para sostener a la gente que se queda sin trabajo, digamos, porque una cosa que puso en evidencia el coronavirus es la precariedad impresionante de más de la mitad de la población mundial. Y entonces, ¿qué clase, es decir, cómo se podría en Perú, que además tiene también un antecedente de un estado violento, terrorista, y que hay marcas muy fuertes en ese recorrido, digamos, de las políticas de violaciones de derechos humanos, cómo podría asociar esa población bajo este estado actual con un discurso del cuidado, que eso es una política sanitaria para cuidar a la población? Lo que hay es como una reminiscencia de todo aquello que tuvo que ver con la política del terror del Estado peruano, no con las políticas del cuidado. Entonces nosotros de alguna manera, frente a la situación actual, tenemos que apelar a cambiar y, digamos, entender al reverso exactamente cada uno de estos significados. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Por qué en Argentina hubo un 90-95% del acatamiento, aún, digamos, en una situación compleja donde muchísima gente no tiene, digamos, dónde quedarse? Es decir, quédate en tu casa y mucha gente no tiene esa casa. ¿Pero por qué usa acatamiento? Mi hipótesis es que en esa instancia de articulación entre las políticas que sí se pudieron construir en la Argentina en relación al tema de la memoria, en relación a la restitución del terreno ético, en relación a la constitución del sujeto de los derechos humanos y en relación a la inversión, digamos, que el Estado hizo en sus políticas públicas. Inversión, no hablo del dinero solamente, sino hablo de la inversión en relación a dar una respuesta desde el punto de vista de las políticas públicas de memoria, de reparación, las políticas incluso de juzgamiento de los crímenes, me parece que permitió a este actual Estado asumir parte de la construcción que hoy vuelve a poner en escena, que es todo lo público que hay en escena, por más que estemos nosotros en nuestra casa, ¿sí? Para hacer posible que haya una mínima traducción de esas políticas del cuidado sostenidas en una, digamos, en una instancia de lucha, en una marca de lucha en la Argentina por dignificar a aquellos que son excluidos sistemáticamente. Bueno, tengo muchas cosas para decir, pero yo creo que con esto podemos empezar a debatir, si les parece. Yo aprovecho y te interrumpo porque tengo acá algunas preguntas que en su momento fueron apuntando algunas cosas que iban diciendo más específicas, pero para ser fiel al sistema que introducimos voy a ir más o menos en orden. Tenemos acá a Ana Laura Hidalgo que pregunta, dice, creo que lo que plantea la compañera sobre la incertidumbre y las urgencias nos pone en un escenario
en el cual nos interpelan los riesgos. ¿Cómo administramos esas sensaciones y riesgo a qué? No todos respondemos a esto del mismo modo. Seguro coincidiríamos en que no todos tenemos las posibilidades de afrontar estos riesgos desde una igualdad de posiciones, no solamente en relación a lo material, sino también pensar en la subjetividad y en las subjetividades, las resiliencias individuales y colectivos y nuestra noción de lo público. Creo que la pregunta sería un poco para ambas, esto de cómo se administra desde esta diferencia, o esas diferencias en lo material y en lo individual y colectivo frente al riesgo, ¿no? No sé quién quiera empezar o retomar. Ángela, te veo ahí. A mí me parece que ante lo inédito, y ante lo inédito en cada uno, digo, cada uno también está descubriendo cómo reacciona ante esto. No sé, yo pensé que iba a estar enojada, irascible, y la verdad es que no, que me siento en una situación de mucha tranquilidad, a pesar de la incertidumbre, digo, en cuanto a dinámica de lo diario. Y después cada cual va viendo, no sé, para mí no es lo mismo ir al centro, a la farmacia, a buscar mi medicación, que me la traiga alguien que vive cerca y de paso mantengo una vida en donde veo gente que quiero y esas cosas. Me parece que uno ve ante los riesgos el mal menor, y eso, bueno, sí, depende mucho de las dificultades que cada cual tenga, de las redes de contención que cada cual tenga, y de las posibilidades socioeconómicas. Si bien es cierto, como dice Fabi, tenemos un piso de bienestar de poder quedarnos en nuestra casa, porque hay algunas cosas que están aseguradas, las canastas escolares para que los chicos coman mientras no están yendo a los colegios, son algo que a muchas familias nos sostienen las cuentas para poder llegar a fin de mes en esta situación, y desde eso que es mínimo hasta la situación general de tener un ministro de salud. A mí me parece que hay que privilegiar la suerte que tenemos de que esta pandemia no nos haya agarrado un año antes, que tenemos, bueno, la situación tan sobre el pucho, ¿no? Recién asumida la presidencia del nuevo gobierno y ocurre esto. Bueno, la verdad es que hay que valorar la cintura con la que se están manejando, y la velocidad y la humanidad. A mí me parece que tiene que ver con la humanidad. Y un poco lo que hablábamos hace un rato, y un poco lo que Fabi también retomaba, me parece interesante capaz hacer, que también estuve leyendo un poco, que tiene que ver con los rituales que nos hacen sociedad y que nos hacen sentir que somos humanos, ¿no? Cosas sencillas, como, bueno, ante una muerte no se puede ir al funeral, y la verdad es que sabemos que hay grupos, como dice Fabi, que ahora está todo dado vuelta el lenguaje, que hay que entender todo al revés, los libertarios que quieren romper las vedas, descuidando por supuesto a los más frágiles, ¿no? Apelan a estas cosas que son los rituales, como el ritual funerario. Pero bueno, lo cierto es que ocurre que la gente muere y los familiares no los pueden ir a despedir. Eso es una experiencia que conocemos, pero la verdad es que no es lo mismo tener un Estado que no te permite despedir a tus muertos porque los está desapareciendo, que un Estado que está intentando que la cantidad de muertos sean lo menos posible. Y por otro lado, bueno, no solo nos despedimos del muerto cuando alguien fallece, también nos abrazamos entre nosotros para consolarnos. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien muy querido está en una situación de duelo y no podemos consolar? A veces eso duele más que el dolor propio transitado en soledad. ¿Por qué? Porque la impotencia que a uno le genera no poder ser ese alivio para el otro es enorme. Y ahí cada cual va viendo si decide romper la veda, si echarle 1 kilo de alcohol a la amiga que está sufriendo y darle ese abrazo que es necesario, o entender que eso quizás multiplique enormemente el riesgo de todos. Cada cual va a ir administrando ese gotero en un marco en donde hay una prohibición, en un marco en donde hay control policial, en un marco en donde la excepcionalidad hace que todo antes estaba permitido, excepto de que estuviese expresamente prohibido, y ahora está prácticamente todo prohibido, excepto que esté específicamente autorizado, con sello y con una declaración jurada y determinadas cuestiones. Entonces, bueno, ante esa situación,
cada cual va viendo cómo hacer para que esto que es la salud que estamos tratando de preservar no se convierta en algo realmente insalubre. Porque a veces es necesario cometer una imprudencia para no perder otros tipos de cuestiones de la salud, como un abrazo cuando hace falta. Y sí, seguramente estoy diciendo algo políticamente incorrecto, pero todo esto, como repito, lo puedo decir en el marco en donde tengo un Estado que me está cuidando, en donde no tengo que estar luchando por el derecho de no ir a trabajar para no enfermarme, en donde todo eso está contemplado, en donde la olla de aliento está llena porque la canasta familiar la está sosteniendo. Entonces, en ese marco hay muchas saludes que cuidar, la nuestra, los que convivimos con niños, también tenemos que cuidar la salud de otros, los niños todavía tienen prohibición de salir hasta creo que mañana o pasado. La verdad es que los que más están sufriendo la restricción yo creo que son los chicos, y nada, leí un titular, no me puedo acordar en este momento de quién, de alguien que decía, no quiero vivir una vida profiláctica, y yo pensaba, bueno, nadie quiere una vida forra, y que esto de la profilaxis nos vuelve medio herméticos, y bueno, volviendo a la pandemia del VIH y la profilaxis y el riesgo de contagio en una relación íntima sexual o de intercambio de fluidos, y el tema del haber tenido una vida sexual con profiláctico a partir de tener la edad de esa pandemia, hace que, bueno, también con el VIH la cuestión científica llegó al punto de la no transmisión, y que una persona infectada que tiene su carga viral indetectable se vuelve una persona que no puede transmitir el virus. Todo esto a mí me hace pensar que en algún momento vamos a poder tener una vida menos estricta profilácticamente hablando, y me parece que bueno, que cada cual va a ir viendo, pero también, como dice Fabiana, hubo una apertura en estos días, la cual vamos a ver la consecuencia en las próximas 2-3 semanas, y eso también hay que ir midiéndolo y no multiplicando los riesgos de contagio. En aquella época, cuando el VIH recién aparecía, se corría una forma de decir que era que cada cual se acuesta y tiene relaciones sexuales sin cuidado con todas las personas con las que esa persona tuvo relaciones sin cuidado paralelamente, anteriormente, etc. Bueno, me parece que eso, que si uno lo piensa matemáticamente, la verdad es que uno se va a volver un ser muy, muy, muy encerrado, y que bueno, y que todavía hay personas que salen a sostener el sistema de salud, a parar las ollas comunitarias, a levantar nuestra basura, a vendernos nuestros alimentos, y que todo ese riesgo que asumimos cuando recibimos un vuelto en el supermercado es igual de riesgoso que ese abrazo que a veces necesitamos recibir o dar. Así que nada, con todo lo políticamente contrario a la cuarentena que esto significa, me parece que ese gotero y que la administración de lo saludable, cada cual sabe muy adentro suyo en dónde está, ¿no? En un momento en donde no es a riesgo propio, sino a riesgo colectivo. Fabi. Bien, yo, perdón, me aprovecho y meto el bocado porque esto de alguna manera también está respondiendo a esta pregunta que también hizo acá una compañera, Sandra, que dice, tengo la sensación de que es un momento clave para disponer nuestros cuerpos a diseñar otras maneras posibles de organizarnos en comunidad. Creo que como tantas otras veces, nuestra acción es la que inclina la balanza, en función de la manera en la que se produce el avance hacia un futuro incierto. Pasar del plano de la supervivencia al de la vitalidad, que me parece que tiene un poco que ver con esto que venía diciendo Ángela, requiere que nos dispongamos a hacerlo colectivamente. Y en ese sentido la pregunta que hace es, ¿qué herramientas ustedes consideran para hacer eso, que serían las herramientas irrenunciables? Supongo, ¿cuáles serían como las estrategias irrenunciables para poder construir comunidad frente a este escenario? ¿Fabiana? Si supiéramos qué se hace frente a algo que nunca ocurrió,
me parece que estaríamos haciendo una especie de adivinación. Es decir, esta es la pregunta que nos atraviesa a todos en este momento en el planeta. Es decir, nosotros no sabemos, yo no lo puedo responder y creo que nadie puede responder cómo se hace, porque no hemos pasado por esta experiencia nunca. Es una experiencia que justamente cuando hablamos de la incertidumbre y soportar esa incertidumbre es soportar que frente a esto no sabemos. No sabemos nada frente a esto. A ver, los científicos no saben qué hacer frente a esto. Las personas que trabajamos en otros terrenos no sabemos qué hacer frente a esto. Estamos de verdad divididos, por eso mi planteo al comienzo era, bueno, se ha puesto serio, el escenario se ha puesto serio. Gran parte de esto, digamos, tiene que ver con, obviamente, con las condiciones previas y cómo el capitalismo ha producido todo lo que ha producido y cómo hemos llegado a este punto. Y por supuesto, y también un poco contestando la pregunta anterior, obviamente, y creo que esto lo dijimos, una de las cosas fundamentales que se puso en evidencia con la pandemia es la gran desigualdad social a la que está arrastrada el planeta entero gracias a los últimos e inescrupulosos, larguísimos años del neoliberalismo. Entonces, ¿qué se hace con todo eso? Lo vamos a tener que construir día a día. Qué sé yo, los primeros días cuando uno veía que frente al aislamiento, ¿se acuerdan en Bérgamo? Esos camiones del ejército trasladando durante la noche los cuerpos, digamos, de las personas muertas, plagadas de cuerpos que nos recordaban los peores escenarios, digamos, del fascismo en Italia. Simultáneamente, y de muy inesperado, y creo que nadie sabía si era una herramienta o no, salían a los balcones los vecinos a cantar en forma conjunta, y a tocar, no sé, sus instrumentos, y a bailar en el balcón, y a tratar de establecer un lazo ahí donde se estaba rompiendo y resquebrajando todo lazo. El terror que causa estar encerrado, digamos, y pensar que la condición de lo humano, que es tocarse, estar con el otro, amucharse, estar pegado al otro y estar sostenido en la mirada del otro, si se quebranta eso, obviamente que estamos aterrorizados de que eso se quebrante y que de verdad nosotros no sepamos cómo se puede seguir existiendo si todo eso se quebranta. Lo mismo en relación al tema de los ritos funerarios, es un principio civilizatorio. Los ritos funerarios es lo que divide el mundo de lo animal del mundo de lo humano. Es decir, si se quebranta todo eso, ¿cómo va a ser nuestra vida? Bueno, todas esas preguntas, esas preguntitas que estamos enfrentando. Los nacimientos. Y los Y todo. nacimientos. Pensaba en los niños que nacieron en estos 2 meses y todavía no vieron ningún ser humano más que su propia madre. También van a tener una huella diferente en su modo de vincularse. Exactamente. Entonces todo esto es lo que está, digamos, puesto en este momento, por eso yo hablaba del estado de excepcionalidad, para diferenciarlo del estado de excepción, porque el estado de excepción apela y alude a esta cuestión que tiene que ver precisamente con el biopoder absoluto. Ahora, esto no se trata del biopoder absoluto y de que entonces el virus viene a encerrarnos a todos y tenemos que... Es decir, esto se trata de un estado de excepcionalidad producido por una cantidad de cuestiones, digamos que, por supuesto, si aparece un virus como esto y toda la gente en el planeta tuviera su casa, su trabajo, su sueldo, su salud, por supuesto que las condiciones serían otras. Desde ya que estamos frente a una situación muy compleja, y por eso lo que más se puso en evidencia es esa desigualdad. Ahí es donde me parece que la herramienta, si tengo que pensar en una herramienta, como preguntaba acá la compañera, es el Estado. La mayor parte de los estados europeos en este momento están tratando de ver cómo van a hacer para tener más Estado y responder a todo esto. Luego sí, entiendo que también la pregunta va a las herramientas singulares, subjetivas, personales, de grupo. Bueno, hay millones de experiencias de solidaridad que surgieron también en los intersticios de todo este desastre. Y eso es impresionante, y yo creo que esa es una vía fundamental. Es decir, que una cosa es el cuidado y las políticas sobre el cuidado de los cuerpos, y otra cosa es la parálisis que provoca el terror, y creo que ahí hay en ese intersticio, hay una pista para pensar cómo se construyen políticas también del cuidado desde una cuestión más social. Hoy escuchaba
hoy leía a un, creo que era no me acuerdo honestamente, porque, un italiano, que hablaba de una biopolítica comunitaria, ¿no? Y decía, si vamos a tener que ejercer el control absolutamente de todos los rasgos de nuestras vidas, hagámoslo de modo comunitario. Construyamos ahí un modo de controlarnos comunitario, ¿no? Bueno, es decir, no sé, hay que inventar todo de nuevo. No tenemos letra de antes para saber qué se hace con esto. Esto es lo que yo pienso. Bien, yo vuelvo ahora sobre un tema que estabas hablando, Fabiana, anteriormente, sobre esta cuestión del Estado cuidador y el Estado reparador, y en términos de reparación, el punto de los juicios a los militares y a los responsables de la época más oscura del país. Acá María Gabriela Calotti pregunta, me gustaría saber qué opinan Ángela y Fabiana sobre la posibilidad de que el juicio por el pozo de Banfield y de Quilmes se lleve a cabo de forma virtual. ¿Qué pasa con los testigos que deberían testificar desde la soledad de sus casas, sin abogados, sin poder mirar a los jueces a la cara? Esto se suma al actitud dilatorio de jueces a cargo del juicio que debería comenzar el 5 de mayo. Dejo ahí quien quiera tomar el micrófono. A mí me parece que los juicios se tienen que llevar adelante porque la impunidad biológica sigue adelante. Y ya tuvimos muchísimos años de impunidad respecto del genocidio, entonces los juicios que faltan deben ser llevados adelante con los mecanismos que sean posibles. Así como ayer se sesionó de manera inédita en el Congreso, de manera remota, del mismo modo, en los juicios de lesa humanidad tenemos la experiencia de que en muchísimos casos los testigos estamos lejos del lugar del juicio. Yo tuve varios juicios en Mendoza, para algunas audiencias viajé y muchísimas otras las seguí por teleconferencia, y la verdad es que funciona y es mucho mejor que no tener justicia, claro. Si uno piensa en lo preferible, y por supuesto que es estar ahí, pero bueno, hoy hubo sentencias en Rosario, me parece que los juicios por ningún motivo deben dejar de funcionar. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con la otra discusión que se da respecto de las prisiones atestadas y coronavirus, es otra discusión aparte, ¿no? Pero los juicios de lesa humanidad sin duda tienen que seguir por teleconferencia. ¿Fabiana? ¿Vos, Fabi, qué pensás? Yo justamente ayer estuve hablando con una abogada que trabaja vinculada a ese juicio, y yo tengo una posición un poco distinta en relación a esto. Es decir, yo pienso, así como hablábamos recién de la ritualidad de la muerte, así como hablamos de los espacios, digamos, donde están atravesados por ciertas ritualidades, que no son los espacios en sí mismos, sino es lo que construye ese espacio. Habiendo transcurrido desde el 2006 hasta 14 años de juicios por delitos de lesa humanidad, habiendo en esas causas personas que declararon millones y millones de veces, y que muchas de las personas que están imputadas en esas causas, digamos, se repiten también, es decir, que ya están juzgados y que tienen una condena incluso por esa causa, que no son todos los casos de ella, son muchos, pero no todos, considerando que sí también hay mucha gente que nunca declaró, y que por supuesto no es lo mismo declarar en tu casa, en la soledad, digamos, de tu casa, sin la presencia del público, de los compañeros que acompañan, de los jueces que están sosteniendo ahí ese lugar, bueno, todo lo que es la ritualidad del escenario judicial, y conociendo que para muchas personas que fueron convocadas como testigos para poder participar dentro de este proceso, digamos que en el caso que sea virtual, se le despertaron también algunos fantasmas, como, vamos a decir, la vulnerabilidad también de esa soledad, ¿no? Hay algo del común, del escenario del común, que acompaña, que sostiene, que protege, que cuida, que da cierta garantía, que marca determinada frontera, y que además sostiene la ritualidad, que para mí es muy importante. Quiero decir con esto que no es, yo no me animaría a decir que para todos esto es mejor,
ni que para todos esto es peor. Me parece que hay que considerar la situación de cada juicio, en qué contexto se hace, por qué se hace, si es una causa residual, si es una parte que quedó de otro juicio, si ya todos declararon, si ninguno declaró nunca, si el que nunca declaró quiere declarar en estas condiciones, o estas condiciones le despiertan una situación, digamos, de mucho más angustia que si no declarara, y entonces, si la declaración es una instancia reparatoria y resulta que esto lo que desencadena es algo que produce mucho más dolor, entonces no sé si sería conveniente que de todas maneras y a toda costa se lleven adelante los juicios de esta manera. Creo que de esta manera los juicios pierden una dimensión muy importante de la construcción ritual, y cuando hablo de lo ritual, no hablo de lo ritual en términos de, digamos, solo lo simbólico, sino lo que hay en torno a ese pasaje que hace para el testigo que hablar tenga consecuencias reparatorias y no solo se convierte en un testigo donde se extrae la verdad al mejor estilo Foucaultiano, ¿no? Entonces ahí tengo mis reparos en el sentido de que creo que frente a estas condiciones hay que pensar el caso por caso de los juicios. No sé si es posible, pero es lo que yo el otro día le sugerí a esta compañera abogada, y no hay acuerdo sobre esto, hay una discusión, como todo está puesto en discusión, todo está puesto en debate. No sabemos qué es mejor, me parece, en nada, por eso soy, digamos, partidaria de pensar cómo se establece dentro de las políticas comunes para todos estos temas que son tan cruciales para la Argentina, algún mínimo espacio de la heterogeneidad, dar lugar a lo heterogéneo, digamos, de estos escenarios puntuales, aún en el marco de las políticas públicas. Bien, no sé si, Ángela, querés sumar algo más. Me paso a otra pregunta. Pase nomás. Un compañero acá, Gabo, dice: la apropiación del lenguaje ha sido siempre un arma de los poderes hegemónicos, y pone como ejemplos hablar de la pesada herencia, hablar de se robaron todos, decir no quieren que nos juntemos, y esto último en referencia a ir a trabajar a los funerales como para sabotear a quienes proponen alternativas populares. Esto más como un comentario, como una pregunta. Desde Lima nos saluda Ángela, una tocaya, desde Lima, Perú, y dice: los que más están sufriendo, además de los más chicos y de la gente de la tercera edad, son los de estratos más bajos, pueblos indígenas, que no solo no han llegado a recibir una ayuda del Estado, nunca contaron con centros de salud y que por la cuarentena mueren de hambre y de la imposibilidad de salir a trabajar. Además, el mismo colapso que se viene de nuestro sistema de salud ha hecho que gran parte del personal de salud salga a hacer plantones por la carencia de personal, la carencia de equipos, medicamentos, y sobre todo por la falta de cuidados que les brindan. ¿Qué opinan sobre estas realidades a las que se enfrentan algunos países latinoamericanos? Perdón, una cosita corta. En relación a esto, la compañera creo que es de Lima, ¿no? Sí, justo lo comentábamos antes, que las diferencias que hay, digamos, entre los estados que están asumiendo políticas de articulación, en donde, digamos, decir, en base al discurso sanitario del cuidado, ¿sí?, que la gente se quede en su casa y que no haya ninguna política pública que garantice que eso sea así ante la enorme desigualdad que hay en los países latinoamericanos, por supuesto, no podemos decir que es un Estado cuidador. Podemos decir que es un Estado que enuncia una política, digamos, del cuidado, o una política sanitaria, pero no que es un Estado cuidador. Hay una enorme diferencia en eso, ¿no? Entonces esto lo mencionábamos antes como una frontera que marca, digamos, cuáles son los estados que además de enunciar estas políticas, las traducen, digamos, en un cuidado, una protección de los más vulnerables, y cuáles son los estados que las enuncian y luego miran para otro lado o profundizan esas políticas neoliberales y de exclusión. Pero yo quería mencionar una cosa del comentario anterior en relación a la apropiación de los discursos por parte, digamos, de los poderes hegemónicos, y que estoy muy de acuerdo con eso, porque precisamente todos sabemos que el gran debate que abrió Agamben en relación a los ritos funerarios, y que yo en gran medida además coincido con ese aspecto, digamos,
de lo que toca como nudo civilizatorio el problema de no poder enterrar a los muertos, sobre todo incluso en Argentina, teniendo una historia de desapariciones forzadas y teniendo el gran dilema de haber tenido que transitar por la tragedia de los cuerpos insepultos, ¿no? Ojo, porque esto no es un capricho, esto es decir, esto ha retornado muy fuertemente incluso en personas que pasaron por la experiencia de la desaparición, etcétera, etcétera. Pero es verdad que es muy complejo porque los neofascismos en Europa, por ejemplo, han tomado este problema de los ritos funerarios para llamar a la desobediencia de los estados, de las políticas de cuidado y de cuarentena. Entonces hay una tensión enorme en Europa que también se está traduciendo en América Latina y en nuestro país. Bueno, lo que decía Ángela es el colmo. Ahora resulta que el concepto libertario está ligado a la derecha cuando siempre proviene del anarquismo. Es decir, esa apropiación, ¿no es cierto?, de ese discurso por parte de ya no de la derecha, la extrema derecha de los neofascismos, es muy delicada, porque ahora resulta que pensando en esta cuestión de los ritos funerarios, y qué va a pasar, y si se desanudan o no se desanudan esos principios civilizatorios, la derecha tomando eso y enunciando el discurso de los derechos humanos y de las libertades, ha planteado directamente, digamos, arrasar, bueno, por supuesto, como siempre, con los gobiernos más populares o con los gobiernos más progresistas, como puede ser en el caso de España, digamos, la coalición que gobierna. Es un tema muy complejo, muy delicado. ¿Ángela? No, a ver, en Perú está el tema del toque de queda. También escuché que había una situación en donde había días que salían las mujeres y días que salían los varones por separado. En la ciudad de La Plata casi se implementa también eso, ¿no? Es controversial. A mí me resulta muy fuerte ya el tema de las restricciones y el tema de las pérdidas de derechos en general, como para que además nos encontremos ante situaciones descabelladas como eso, como que los niños no hayan podido salir a la calle bajo ninguna circunstancia, como que las mujeres y los varones tengan que salir días diferenciados. Ahí están poniendo que lo de la salida por género, por sexo, en Perú lo tomaron como algo erróneo y duró solamente 2 días. Después fueron para atrás. Ok, bueno, llegué a enterarme de que había pasado y me pareció un delirio. Y me parece que en el terreno de lo inédito, bueno, pasa esto, que también hay muchas cosas que son a prueba y error, muchas cosas que son manotazos de ahogado, desesperado, de ir viendo cómo se va resolviendo las cosas, pero que también hay que tratar de formular bien las preguntas para poder encontrar algunas respuestas más o menos coherentes. Entonces, ¿qué pasa con toque de queda? Y la verdad es que a mí no me gusta ningún toque de queda, preferiría que podamos ir educando a las personas que están más reticentes y desde la educación llegar a un sentido común del cuidado, que no tenga que ver con los estados policiales a nivel global, con esta cuestión de la criminalización de la persona que quizás estuviera rompiendo la veda, digo, me parece que eso, que hay cosas que son de peligro público, como el que ya venía con síntomas en un buquebús y deliberadamente va y reparte, o como el que va y lleva a la fiesta, hubo situaciones en donde las cuestiones vinculares fueron casi atentados sanitarios. Y hay otras cuestiones en donde me parece que tiene más que ver el sentido común y el tema de que sea una prohibición, el tema, qué sé yo, en Uruguay hay una sugerencia de veda, pero hasta ahora creo que todavía era optativa. En Chile, bueno, recién ahora, pero la verdad es que los resultados son muy distintos que los que hay acá. Entonces siempre estamos hablando de cuáles serían las excepciones. Es otra situación. Me parece que cuando hablamos de Perú, como decía Fabiana recién, en toda Latinoamérica tenemos una experiencia que tiene que ver con los estados
los estados de facto, con los estados dictatoriales, con los estados neoliberales, con un montón de cuestiones que tienen que ver con el Estado como enemigo, con el Estado como límite y no como favorecedor de las potencialidades del pueblo. Me parece que tenemos la distinción de tener un Estado peronista que está, como dice Fabi, en continuidad con el Estado reparador, y la verdad es que no estoy en Perú, no estoy en Chile, no estoy en Bolivia, no me puedo imaginar esta situación tampoco en una situación como la que atraviesa Bolivia. Bueno, hasta donde llego a captarla. Bien, estábamos teniendo ahí un pequeño problema de transmisión. Vamos con una última pregunta y así le vamos dando un poco de cierre a esta charla. Son dos preguntas que yo las veo parecidas, creo, o que apuntan hacia el mismo universo de sentido. Gabo pregunta, si están cambiando los hábitos por el cuidado, ¿cambiarían entonces las ritualidades? Que es esto que ustedes vienen hablando de esta cotidianeidad y de tratar de que más allá de lo que implementa el Estado, se genera un nuevo sentido común. Y alguien que es de Uruguay, Maribel Fagundes, pregunta sobre el día después, supongo que se preguntará el día después de toda esta situación, ¿qué debería quedar de esta nueva cotidianidad? ¿Cuál sería la cotidianidad deseable, supongo, o que esperaríamos que exista cuando termine todo esto, si es que esperemos, por favor, que termine? No hay un día después, en todo caso hay un devenir, quizá. También hay personas que piensan que esto va a ser algo permanente. Bueno, sin dudas, los rituales se van a reinventar, se van a reformular, nacerán rituales nuevos, y otros rituales los recordaremos como cosas de un pasado, cosas recientes, no sé, hace días pensábamos, bueno, era de una época en la que estas grandes botellas, esta gente se besaba en la boca. Y yo no creo que perdamos todo, ni creo que conservemos todo, no vamos a volver intactos al mismo lugar. Bueno, la profilaxis en el sexo, por ejemplo, es algo que hoy forma parte, queremos creer, de un sentido común ritualístico cuando se tiene sexo más casualmente, supongo. Es algo que cambió también mucho con la cuestión del VIH en los 80 y en los 90. Hoy genera otro sentido común. Sí, pensaba en esto que hablábamos hace un ratito de los nacimientos, ¿no? Nace un niño en situación de cuarentena y no tiene contacto ni con sus abuelos, y hasta que esto empiece a fluir de otra manera, bueno, ¿qué pasa con las personas que realmente están llegando al mundo y les parece que lo natural es esto? Y pienso en mis hijos que no nacieron en cuarentena, que tienen 10 y 12 años, y quizás para ellos es mucho más fácil adaptarse a una situación de mucho menos corporalidad, de mucho menos salir a la calle, de mucho menos ciudad. Para mí está ligado absolutamente a lo afectivo, pensar en que este año no tuvimos marcha el 24 de marzo, yo veo las fotos y siento que me falta un pedazo de cuerpo, que es el cuerpo colectivo, que es el cuerpo que conformamos cuando estamos todos juntos. En ese sentido, seguro que vamos a inventar nuevos rituales, y este mismo es uno, vernos a las caras en las pantallitas y darnos este espacio que con el tiempo se irá perfeccionando para que todos podamos intervenir y no se nos cuelgue el sistema, y todas estas cosas yo creo que pueden ser mejores. Pero también es cierto que teníamos rituales que eran innecesarios, como hacer la cola en el banco, teníamos rituales burocráticos que eran absolutamente innecesarios. ¿Cómo puede ser que me pueden mandar la receta por mails y sin que uno tenga que ir a una oficina especialmente a buscarla, perdiendo medio día? La verdad es que hay cosas que realmente hacíamos por puro docilidad, y por puro conveniencia burocrática, no sé de quién, no de las personas, sin duda.
Entonces, esas cosas quizás también está bueno pensar qué cantidad de rituales uno hacía automáticamente y que nos cargaban la vida de obligaciones que no eran necesarias. Y suplantar esos rituales, seguramente lo que seamos es más selectivos. Eso pienso, que uno va a poder reconfigurar los núcleos de afecto con mucha más selectividad, que uno va a elegir a los lugares impulsividad, pero que hay rituales que van a seguir existiendo y otros que se van a reinventar porque hay necesidad de ser ese cuerpo colectivo. ¿Fabiana? Sí, yo estoy de acuerdo y pienso también, vuelvo siempre a esta cuestión, digamos, por el tipo de preguntas, ¿no? De qué va a pasar, cómo va a ser el día después, hacia dónde estamos yendo, qué pasa con esto. Claro, todos queremos saber eso, pero por ejemplo, en relación a esto que mencionaba Ángela, claro, eso es cierto, y también es cierto que en Estados Unidos, que es el reino de, digamos, los algoritmos y el Google y todas las empresas de Internet y, digamos, el imperio de todo eso, no pudieron garantizar, digamos, todo el sistema de facilitación de las recetas, del cobro de los subsidios, etcétera, como se garantizó en Argentina, con un bagaje en ese terreno mucho menor, digamos, y mucho más frágil y mucho más precario, ¿no? Entonces también esto pone en evidencia que tener todos esos sistemas garantizados, facilitados, qué sé yo, no es para todos. Es decir, hay estados que los tienen y no los ocupan con su, digamos, con la sociedad, no se ocupa esas herramientas para poder facilitar la vida de los que más complicadas la tienen, ¿no? Y un Estado como el nuestro, lo que hizo, cuando yo hablaba de la articulación, digamos, que se dio en todas las instancias estatales para por lo menos facilitar algunas cuestiones a los jubilados, etcétera, etcétera, y a las poblaciones que están más vulnerables, se pudo hacer, por supuesto con todas las fallas en las que estamos involucrados todos, porque todo se está haciendo a medida que se va haciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, que claro, también es verdad que hay un gran sector de las grandes ciudades que son las que pueden acceder a esa facilitación también, y luego quedan por fuera todas las poblaciones, digamos, que están por fuera de esos circuitos. Entonces eso es otro problema. A mí me parece que, en definitiva, hay algo que también es insoslayable, y es que toda esta política del cuidado somete a toda la población mundial a una cuota de sacrificio muy importante. Y esa cuota de sacrificio muy importante, que es la de perder todos estos aspectos que hoy comentábamos en esta charla, y que creo que las comentamos todos los días en todas las charlas que tenemos, en todos los ámbitos, todo lo que estamos perdiendo con esto, en pos de, digamos, garantizar la mayor cantidad de vidas posibles, nos ha puesto a todos frente a dilemas muy importantes. Estamos en una situación, reitero, de excepcionalidad, estamos en una situación de duelo de aquello que éramos y lo que parecía que íbamos a tener eternamente. Y todo eso que se pierde, por supuesto, bueno, hay toda una teoría del duelo por parte de Freud, en algún momento se sustituye. Ahora, ¿por qué se sustituye eso? No lo sabemos, así como cuando perdemos a alguien y no tenemos la menor idea cómo vamos a sustituir lo que se pierde. O sea, cuando perdemos algo muy importante o alguien muy importante, nos parece que nunca vamos a poder sustituir eso, o por lo menos poner eso en algún lugar que no sea el puro sacrificio, el puro padecimiento y el puro dolor, ¿no? Después las cosas, bueno, digamos, transitan, discurren, uno hace algo con eso. Yo creo que no podemos decir qué vamos a hacer con esto porque estamos perdiéndolo ahora. Entonces, me parece que es un poco la política del duelo en la que estamos también parados, ¿no? Es decir, ¿qué haremos con esto? No, estamos haciendo algunas cosas, pero bueno,
la verdad que no nos gusta lo que está pasando, todos nos sentimos restringidos, nos sentimos con cosas muy dolorosas que perdemos y que, bueno, parece que son invivibles. Da la sensación de que este mundo así, si quedara así, sería invivible. O en todo caso sería una vida un poco, volvemos al dilema Agamben, si es una vida, la nuda vida, la vida desnuda y cuidamos solamente el cuerpo biológico, o lo que vamos a preservar y cuidar es, digamos, todo esto que hace a la vida humana, en comunidad, con otros, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente vamos a construir, vamos a inventar un modo de esa comunitas, ¿no? Incluso lo que Preciado en algún momento también planteaba, bueno, esa comunitas versus la inmunitas, es decir, es una vida inmunizada, es una vida en comunidad, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esa pregunta es en la que estamos parados, en la medida que reconozcamos que estamos en pleno proceso de duelo, ¿no? Con todo esto. Bien, y en estos 3 puntos suspensivos que dejamos, le paso ahora de vuelta el micrófono a Jorge, a Julián, Lía. Jorge, ¿no? Jorge, si querés. Bueno, perdón, es medio lenta mi compu. No, básicamente, si es para cerrar la charla, realmente interesantísimo el debate. A veces pienso, cuando estamos pensando, ¿no? Mucho el debate, esto es mejor, es peor. A veces con mis alumnos también hablamos mucho, esto es mejor, es peor, es lo que hay. Si es mejor o es peor, también depende bastante, no solamente, pero bastante de todos nosotros. Lo que está claro que es lo que hay. Obviamente a todos nos encanta que se rajen esas certezas, como decía Fabián, esta incertidumbre en ese mar de certezas que había, y que se rajen las certezas. Ahora tampoco queremos que el costo sean 200.000 muertes, los sectores más postergados, las villas, los más desprotegidos por el sistema, que sean las víctimas, lo que está pasando en las cárceles. No queríamos llegar a eso. Pero bueno, estamos ante esta situación y tenemos que accionar. Y en ese accionar me parece que hay una responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Y nosotras y nosotres. De todos modos, me parece un proceso absolutamente interesante donde no hay certezas, hay muchísimas incertidumbres, y todo, absolutamente todo es nuevo, ¿no? Las relaciones familiares, la relación con la pedagogía, la relación con los alumnos, la relación con nuestros seres queridos, los juicios, los testigos, como decían las compañeras, interesantísimo, esas dos visiones de dos lugares distintos me pareció fantástica, digamos. Pero bueno, es lo que hay y es lo que nos toca. En ese marco, me río porque recuerdo siempre, el otro día tengo un amigo muy gracioso y estábamos todos en una charla de amigos y todos decían el barbijo me tiene podrido, y que siempre trata de buscar la vuelta, decía, bueno, pero te dice, la verdad que te saca el 50% de la cara de pelotudo, decía. Es una situación que hay, es una situación que no la elegimos, y en algunos planos me parece sumamente interesante esta posibilidad de cambiar el mundo, realmente la forma de pensar, la forma de sentirnos, la forma de querernos, el lugar del Estado en nuestra sociedad, el lugar de los derechos básicos y fundamentales, digo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Cuando hablo del derecho a la educación también hablo del tema de la conectividad, quienes tienen derecho a la educación, quienes no solamente el derecho a la salud está en juego. Entonces esa parte trato de ponerme en el lugar positivo, obviamente no los 200.000 personas que se murieron, creo, y lamentablemente vamos a tener muchísimas más víctimas. En la soledad, también conozco mucha gente que está muy mal psíquicamente, que la soledad le hace muy mal. Lo que están perdiendo nuestros niños en cuanto a posibilidades pedagógicas, educativas, de sociabilización, en el tema de los afectos. Pero bueno, vuelvo a repetir que es lo que hay, y en ese marco solamente me parece que hay margen para pensar en lo positivo, en lo que podemos cambiar para bien, ¿no? Esa es la reflexión que me parece a mí. Me parece que es un momento bisagra de la historia de la humanidad, que pone en crisis un montón de situaciones,
espero que nos sirva para realmente pensar en la posibilidad de habitar un mundo mejor. Lamentablemente, como a casi todos los momentos bisagras de la historia, un montón de víctimas se lleva a esta situación, ¿no? Así que eso, simplemente agradecerles la presencia a todos. Julián es el que... A Julián le tengo que dar la palabra, ¿no? ¿Sí? ¿Es así? No, al que quieras. Yo, Bueno, pensé que iba Julián. Perdón, así que desde el lugar de la maestría... Perdón. Bueno, desde este lugar muchas gracias, compañeros. Muy, muy interesante, la verdad, y seguimos reflexionando, y seguimos sumando incertidumbres y reflexiones, y esto, ¿no? Que vamos como las fases que nos dice el presidente, ¿no? Cada 2 semanas nos va cambiando la visión de la situación. Ahora en septiembre, ahora estamos pensando en convivir con esto. Realmente es una situación compleja, ¿no? Donde todo el tiempo estamos reflexionando y accionando nuevamente. Por ahí, antes de cerrar, está Pablo, que es vicedecano, si querés, no es obligación, pero si querés decir algo. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, saludarlos. La verdad es que me alegra mucho que podamos vernos. Escuché alguna de las reflexiones que, bueno, también esta cosa, ¿no? Cómo pasa que todos tenemos algo para decir, estamos pensando, nos está atravesando. Hay algo de esto que también me suma a la incorrección de Ángela, que también es apasionante, ¿sí? Porque es un momento histórico tan único, tan trascendente, y que mueve de alguna manera eso. Estoy bastante fascinado con la lectura de Mark Fisher ahora, y esa idea del realismo capitalista, esa idea de que el capitalismo parece, digo, esta fase del capitalismo, del neoliberalismo, que parece que no se podría mover de ninguna manera, y bueno, ahora hay algo que, digamos, uno ve el petróleo en valor negativo, y bueno, y hay algo ahí que cruje, y me parece que nos pasa eso. Y al mismo, bueno, a lo que iba es, me alegra poder verles, saber que están bien, que transmitan tranquilidad. Muchas gracias, Ángela y Fabiana, por las intervenciones, porque realmente son súper necesarias. En estas intervenciones que recordaba una entrevista que le hicieron a Alejandro Kaufman, y planteaba algo así como, parecía que el mundo se estaba preparando para esto, y bueno, tenemos este espacio, y me parece que es súper importante. Por eso quiero agradecerle a la Secretaría de Posgrado, a Lía, a Julián, a Leandro, a Nico, a tantos compañeros que están bancando sostener las carreras. Ustedes saben que las carreras de la facultad se abrieron, se están sosteniendo con modalidad de distancia, con lo difícil que es eso en este momento. Al mismo tiempo siempre tienen que estar respondiendo a CONIAU, que no hay pandemia que lo pueda frenar, y bueno, y hacen el esfuerzo por abrir estos espacios, por generar este debate que bueno, que digamos, que es lo que nos sostiene. Me parece que hay algo de eso que está en juego. Me aparecieron muchas cosas, me despertó la conversación, porque cuando hablaban sobre el tema del toque de queda y demás, y recordaba ese primer momento de discusión, la presión que recibía Alberto de que la salida era restrictiva, y digamos, ahí hubo una claridad y una firmeza de parte de él, diciendo que no era necesario, que era, digamos, que era totalmente contrario a cualquier tipo de medida que podía llegar a tomar. Y me parece ahí con esto que hay algo de que la situación excepcional puso en tensión en todos los ámbitos, y es qué es lo esencial, qué es lo importante en este momento. Y hay algo que los organismos de derechos humanos, que toda la militancia sostuvo, y logró poner en primer plano, que la memoria, que el pedido de memoria, verdad y justicia son parte fundamental para poder afrontar y para poder sobrellevar esta situación, porque me parece que digamos, acá logramos traducirla en que son pilares fundamentales de nuestra democracia. Entonces, bueno, también en eso va el agradecimiento a Ángela y a Fabiana, y también al resto de los participantes, porque esto es una maestría que se construye con militantes de diferentes ámbitos, de diferentes territorios, de diferentes lugares. Así que bueno, súper agradezco y me quedo pensando. Bueno, no sé si Ángela o Fabiana quieren decir algo para cerrar. Agradecerles, saludarlos.
agradecerles, así como decía Pablo, esto también es una conversación en el marco de la maestría, entonces un poco la apuesta que teníamos en esto de la educación y lo público era hacer públicos los debates que se dan en las aulas de los posgrados, que muchas veces quedan en las aulas, otras salen a partir de congresos, publicaciones, el boca a boca y demás, pero nos parecía que era un momento interesante para poner a disposición todo el conocimiento que se construye en el posgrado y también con los y las docentes que son parte de la carrera. Obviamente va a seguir este ciclo, seguro hay cosas que se cruzan, pensaba en lo de las corporalidades y los riesgos, y una de las cosas que sucede en este contexto de pandemia es otra pandemia que son los femicidios en la Argentina. Bueno, vamos a tener una charla en la especialización en comunicación y género que va a trabajar sobre esa problemática, cuando trabajamos esto de los derechos y las desigualdades. El sábado va a haber una charla de la maestría en planificación y gestión que va a problematizar esto de los territorios aislados, qué es esto de lo aislado, lo no aislado, cuáles son los territorios y las desigualdades en términos de eso. Lo mismo con esta propuesta de indagar en lo público, pensar lo público como la calle, como la construcción también de los riesgos entre lo uno y lo otro, pero también lo público en términos de problematizar. Nosotros estamos usando una plataforma que efectivamente es una plataforma corporativa, pero al mismo tiempo hay una necesidad de encuentro a través de esa plataforma, y hay toda una discusión sobre la soberanía digital, por ejemplo, en la Argentina. Entonces todos esos debates van a ir surgiendo en las distintas charlas. Mañana va a seguir la charla del doctorado en comunicación, que va a problematizar un poco sobre el lugar de las ciencias sociales, el lugar de la comunicación y demás. Así que arrancamos el ciclo con estas, son los primeros y las primeras. La verdad es que agradecerles a todos y a todas, fue una experiencia bastante interesante, y de las experiencias también se construye memoria, ¿no? Lo dice Agamben, lo dice Benjamin, lo dicen un montón de autores, y creo que de esta pandemia y de estas experiencias tan complejas en sus diferentes subjetividades, también vamos a construir una memoria diferente y al mismo tiempo esperanzadora en algún punto, o por lo menos a mí siempre me gusta llevar la bandera de la esperanza, y de que todos los cambios, siempre si son con responsabilidad, llevados con responsabilidad por los estados, como lo está haciendo la Argentina, van a llevar hacia un buen puerto. Así que gracias, no queremos extendernos en el tiempo, porque también sabemos que la virtualidad implica poder pensar el tiempo y el espacio diferente. Les volvemos a agradecer, y a los y a las que quieran, mañana los esperamos y las esperamos a las 18 horas nuevamente.